A todos ustedes, bienvenidos todas y todos a esta segunda sesión del curso Derechos Humanos, Género y Violencia. En representación de la maestra Ruth de los Reyes Villarreal, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión. El día de hoy vamos a tener a la maestra Eugenia Cavazos Álvarez, quien nos va a hablar de un tema muy relevante para los que estamos presentes en este curso, el cual va a abordar el peritaje psicológico en casos de violencia de género, principalmente en mujeres, y nos va a hablar sobre los testimonios y perspectivas. Bueno, la maestra Eugenia es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella ha laborado más de 8 años en la Procuraduría General de Nuevo León, encargada en el área de peritaje social en atención a mujeres víctimas de violencia. También ella ha cursado la maestría en antropología social en el CIEXAS Noreste y su trabajo de investigación abordó sobre Duliar en Monterrey. Ella es activista, es feminista, pertenece a diversos grupos feministas de la región, entre ellos está Subversiva, ha colaborado con diferentes investigadoras, si me puedes corregir el nombre, la doctora Servín Durín del CIEXAS, quien fue su directora de tesis, y también ha colaborado muy de cerca con la Clínica de Derechos Humanos en diferentes actividades académicas como la misma. La maestra Laura Eugenia nos va a hablar de este tema que es relevante para los asistentes, que es el peritaje psicológico para poder conocer y analizar cómo es este procedimiento, cuáles son las implicaciones que conlleva realizarlos dentro de la administración pública en la cuestión de impartición de justicia y poder conocer un poco más de ese trabajo que se desarrolla en este caso en la entidad de Nuevo León. Tenemos asistentes de diversas partes de México, también algunas personas que se conectan desde Ecuador, Argentina, Perú, Chile. Por lo tanto, le voy a pedir a la maestra Eugenia que de favor en ciertos elementos muy puntuales, muy localistas, sí se enfoque más en explicar estas circunstancias, porque podría ser muy enriquecedor conocer las perspectivas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, maestra, tiene el uso de la voz. Ya si gusta puede compartir pantalla y vamos a dar inicio formal a esta segunda sesión. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. En primer lugar, pues a la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la doctora, pues que muy amablemente y amorosamente me presentó, Almadelia Gámez Huerta, y al doctor José Miguel Cabrales Lucio. Para mí, pues, ser la segunda sesión de este primer curso, que es punta de lanza en este tema, en esta facultad, para mí implica mucha responsabilidad, pero también disfruto mucho compartir con todas las personas interesadas en hablar de este tema. Y antes de comenzar, quisiera decir que este es un espacio donde se permite participar. Es decir, cuando yo vaya pues abordando algunos temas, se puede por medio del chat hacer algunas preguntas. Por lo que veo que yo voy a compartir pantalla, no sé si a lo mejor el chat me vaya a aparecer, pero a lo mejor si hay alguna pregunta muy relevante, pueden prender el micrófono y a lo mejor aportar un poquito más a lo que expongo. Y al final pues haremos en plenaria una serie de preguntas, ¿no? Donde creo que colaborativamente podríamos encontrar muchas dudas, muchas experiencias y sobre todo compartir este tema que creo que es de suma relevancia para lo que estamos viviendo ahorita en la zona noreste de México. Bueno, esta plática le llamamos peritaje psicológico en mujeres víctimas de violencia de género. Y pues bueno, voy a hablar a partir del conocimiento situado.
Es decir, desde mi experiencia profesional, desde mi trayectoria de vida y profesional que se ha entretejido. Creo que es importante puntualizar que yo egresé de la Facultad de Psicología en el 2008 y empecé a trabajar en el Instituto de la Mujer, justo en un año histórico donde en el 2007 se había promulgado la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y me tocó recién egresada divulgar la ley, conocerla. Ahora comprendo después de 13 años la importancia que tenía. Yo veía al instituto muy emocionado por esta promulgación de ley, todavía no dimensionaba, ¿no?, la importancia de esta. Y después a la distancia, pues veo la importancia de esta ley de acceso. Trabajé algunos años en el Instituto Estatal de las Mujeres con un gran equipo donde me formaron con perspectiva de género. Y más adelante, en el 2011, trabajé en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León como perito en psicología del Instituto en Criminalística y Servicios Periciales. Creo que es importante aquí mencionar que para mí, que en ese momento histórico, del 2007 al 2012, era la guerra contra el narcotráfico en todo el país, en el sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, viví una crisis de violencia que me tocaba pues atender como servidora pública, como perito en el área de psicología familiar y también, bueno, veíamos otro tipo de delitos, no solamente el ámbito familiar. Y bueno, eso me forjó, me sensibilizó ante la violencia que viven las mujeres y en general. Y más adelante, con mi acercamiento con las comunidades indígenas y mi maestría en antropología social, me acerqué mucho al tema de salud sexual y reproductiva de las mujeres, que es ahora a lo que me dedico. Ya hace algún tiempo que no soy perito, pero creo que es importante como situar mi experiencia para que me ubiquen y para yo ubicarme desde donde hablo y también desde el momento histórico, ¿no?, en que viví mi experiencia como perito y cómo también la puedo ver desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, como comentaba la doctora Alma, estamos en el noreste de Tamaulipas. Aquí quise poner un mapa porque justo en la primera sesión vi con grata sorpresa que había personas de otras partes de México, pero también de Latinoamérica. Y creo que es bien importante ubicarnos geográficamente. Ahorita estamos en el estado de Tamaulipas, no sé si se ve mi cursor, es el que está pegado al Golfo de México. Bueno, estos son los estados que son el noreste de México: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango. En estos estados la violencia de la guerra contra el narco pegó durísimo, ahorita también en otras partes de México, pero en esos años que les comento, pues fue muy dura. Y ahorita en estos momentos, estos estados fronterizos, estamos viendo una crisis terrible de violencia de género, ¿no? Me atreví aquí a poner algunas cifras que son impactantes. Por ejemplo, en Tamaulipas, en los últimos 12 años, se han contabilizado 2.043 mujeres desaparecidas. En solamente los primeros 3 meses de este año, 40 homicidios hacia mujeres, 51 tipificados como feminicidios del 2018 al 2021, con solo 16 sentencias condenatorias. Las cifras que encontré en Nuevo León, que es el estado vecino y que justo empezó el año de una manera terrible que ha sido para mí muy difícil de digerir, y creo que para todas las personas que habitamos esta zona. En el 2021 hubo 66 casos de feminicidios y 31 casos de homicidio doloso hacia las mujeres. En los últimos 4 meses de este año, 21 feminicidios, 57 mujeres desaparecidas y de ellas 6 se han encontrado sin vida. Han sido casos pues que creo que muchos lamentablemente conocemos por los medios de comunicación. También en Tamaulipas, hace un mes encontraron una chica, Magali, de 15 años. Y bueno,
esta crisis nos atraviesa de muchas formas y es importante mencionar que en el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, CIESAS, en sede noreste, tenemos una compañera desaparecida desde hace 2 años. O sea, es ya muy cercano este terrible fenómeno. Hace 2 años que desapareció la secretaria técnica de este centro CONACYT y eso pues nos ha movido muchas cosas. Nos ha, como dice Severín, llegó a la puerta de la casa este problema. Y bueno, quería empezar esta charla nombrando, visibilizando la problemática en la que nos encontramos en esta zona y sobre todo pidiendo un minuto de silencio. Quisiera pedir un minuto de silencio hacia todas las personas desaparecidas, a las mujeres desaparecidas y a todas las que han muerto en esta grave crisis. Entonces, si me lo permiten, quisiera tomar este minuto de silencio para todas ellas. Es el 15. Muchas gracias. Gracias por regalar este minuto. Sí sería importante, al menos que nos hablara de manera general sobre la situación actual que se está viviendo en Nuevo León. He visto que hay muchas noticias relativas a este fenómeno. Sí, doctora, es una situación muy, muy lamentable. Justo hay un artículo de la antropóloga Severín Durín que se titula ¿Es cierto que desaparecen tantas mujeres en Nuevo León? Ella hace gráficas sobre, bueno, ella tiene una trayectoria investigando el tema de la desaparición forzada en el noreste de México y también ahora desaparición de mujeres. Y las cifras arrojan que en el 2018 hubo un repunte de desapariciones de mujeres en edades de, creo, si no tengo bien ahorita el dato, entre 15 y 25 años, del 2018 a la fecha. Lo compara con las desapariciones de la guerra contra el narco y están llegando a unas cifras similares. ¿Qué quiere decir? Que en el 2011, 2012 bajaron las estadísticas, pero se repuntan ahora en el 2018 con una tendencia a más porcentaje de mujeres jóvenes. Entonces, ella analiza aquí dimensiones de género, en donde es muy evidente que detrás de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, pues está temas relacionados a la trata de personas, explotación sexual. Entonces, esto lamentablemente empieza este año
con unas cifras más que alarmantes. O sea, estamos diciendo que se han encontrado 2 mujeres por mes desaparecidas, se han localizado sin vida más bien. Y esto pues nos habla de que la situación que se está viviendo no se está abordando de la mejor manera, ¿no? También se ha vuelto muy mediático con los medios, se han roto los protocolos de la cadena de custodia y de ciertas cosas que podemos decir que está en crisis, está colapsando el sistema de justicia en Nuevo León, y con otras problemáticas como el agua y entre otras, ¿no? El cambio de gobierno. Entonces, es una situación sumamente preocupante. Yo acabo de emigrar de Nuevo León hace 6 meses a Tamaulipas, al estado vecino del de que viví mi infancia, mi adolescencia. Me fui 20 años a Nuevo León y pues me consterna mucho lo que está pasando por toda la población, mi familia, amistades y obviamente todos los que viven en Nuevo León y por eso quería pues rendirle un tributo, ¿no? A todas las víctimas del feminicidio y la desaparición. Aquí, por ejemplo, en Tamaulipas, no somos ajenos a esta problemática. Bueno, no, sí, Tamaulipas, pues es estado vecino, que también ha sido atravesado por un sinnúmero de violencias estructurales, y las cifras pues también son alarmantes. Como digo, en 3 meses del 2022, pues ha sido 21 feminicidios, 57 mujeres desaparecidas, y no, perdón, hay 2.043 mujeres desaparecidas en los últimos años. De estas son 691 niñas y adolescentes. Fueron 401 en Matamoros, en Nuevo Laredo 393, en Ciudad Victoria 196, que es la capital, Tampico 137, y se encontraron sin vida 85. La última fue una menor de 15 años, Magali Flores, que fue en abril de este año. Entonces, no pude sacar las estadísticas de los demás estados que implican el noreste, pero bueno, era para ubicarnos y que las personas que no están viviendo estas circunstancias pues dimensionen la problemática a la que nos enfrentamos. Y que creo que este tema justo va al clavo, porque son los servicios periciales que deben de tener una perspectiva de género, los que pues pueden, son los que tienen que aplicarse para dar una atención eficaz y efectiva a las víctimas de violencia, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con muchas emociones, pero creo que es necesario no naturalizar esto que vivimos y poner las emociones que nos deben de seguir indignando esta situación, ¿no? Bueno, los servicios periciales son una herramienta técnica indispensable en la procuración de justicia para lograr la exhaustividad, la debida diligencia, la eficiencia y la eficacia en el sistema de justicia. Una de las mayores dificultades de esta práctica en el ámbito de la procuración y administración de justicia es lograr la sensibilización de quienes, desde lo jurídico y lo técnico, científico, intervienen en los casos en que la perspectiva de género es aplicable, es decir, cuando las víctimas o las personas inculpadas se encuentran en situación especial de vulnerabilidad por razones de género. La siguiente, por favor. Esto lo dice la serie, el libro Servicios Periciales con Perspectiva de Género, que fue publicado por la Procuraduría General de Justicia en una serie muy pertinente que se llama Serie Género y Procuración de Justicia en el 2018, o sea, hace muy poco. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece la jurisprudencia en la que los operadores jurídicos se deben de apegar a la evidencia científica,
para resolver asuntos que son sometidos a su competencia. Es decir, necesitan una opinión experta en distintas disciplinas y ámbitos del conocimiento mucho más allá del derecho. Es por esto que se utilizan pruebas y elementos de la ciencia y de la tecnología. Es indispensable que el personal pericial, además de la policía y los agentes del Ministerio Público, cuenten con los conocimientos actualizados, especializados para realizar sus actuaciones, incorporando una perspectiva de género que les permite identificar, considerar y analizar las determinantes de esta índole. Así pueden incidir en el asunto sobre el cual deben pronunciarse. La aplicabilidad de la perspectiva de género en los conocimientos científicos y en la procuración de justicia debe evitar que el sistema de justicia carezca del ejercicio del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Es decir, el personal técnico y científico, donde aquí cae el perito, debe operar en un contexto social y debe ser sensible para reconocer esas situaciones de vulnerabilidad. Estas condiciones, los actores que ya comenté, que es los agentes del Ministerio Público, la policía y los peritos, deben de estar en igualdad de condiciones para la discusión de casos y hacer un equipo de trabajo y plantear las estrategias, es decir, las líneas de investigación en equipo. Aunque quien tiene como la última palabra, sabemos que son los jueces, en el sistema de justicia se debe de trabajar en una forma interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque existe una profunda y constante interacción en quienes investigan los hechos, en quien valoran las pruebas y también los que realizan inferencias a partir de ellas. La aplicación de los análisis y la aplicación de género está en desarrollo incipiente y es un reto en la práctica de la cotidiana, pero es una necesidad imperante. Una de las mayores dificultades de esta práctica en el ámbito de la procuración y administración de justicia es la sensibilización de quienes lo jurídico y lo técnico intervienen en los casos. No, sí, este es el mismo. Dice la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República han establecido que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y la autoridad y el mando de las policías son auxiliares de estos. Lo ideal es que estos tres actores, como ya lo mencioné, trabajen en condiciones de igualdad en la discusión de los casos. Converge el análisis jurídico con el técnico científico y el policial, es decir, que ninguno de estos debería de caminar solo, sino ubicado en el contexto y al análisis integral del caso. Adelante. Es necesario que él o la juez o él o la agente del Ministerio Público contextualicen. Previo a esto, que también el científico haya contextualizado su prueba, a tal grado que llegue a una fiabilidad que alcance las condiciones en las que es practicada y también que alcance el grado de refutabilidad. Este implica tomar en cuenta que la prueba científica está contextualizada en la circunstancia que tiene lugar. La psicología forense deriva de la psicología jurídica, que es el estudio, explicación, promoción y evaluación y prevención, en su caso, de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas, mediante la utilización de métodos propios de la psicología científica y cubriendo, por lo tanto, distintos ámbitos y niveles de estudio e intervención. Es decir, la psicología forense puede ser aplicada en los tribunales, en la psicología penitenciaria, en la psicología de la delincuencia judicial, del testimonio, de las víctimas, etc. Es por eso que el trabajo del psicólogo forense debe comportar una gran exigencia científica y ética, por la responsabilidad que tiene y la obligación de seguir los estándares éticos más elevados en su profesión y así mantener actualizados los conocimientos del desarrollo científico, profesional y legal dentro de su área de competencia. Bueno, el psicólogo o la psicóloga forense, su principal función es ofrecer soporte a la administración de justicia.
El principal requerimiento que se realiza al psicólogo es la elaboración del peritaje psicológico, que es lo que nos atañe hoy. Función que, como ya señaló Muñoz Abate, abarca una gran cantidad de ámbitos específicos en el ámbito jurídico. En las últimas décadas se resalta la relevancia del papel de los psicólogos en el asesoramiento para valorar todas las cuestiones que tienen que ver con el estudio de las condiciones psicológicas de los actores jurídicos. El último objetivo de la evaluación psicológica forense es elaborar el dictamen pericial correspondiente al objeto del litigio. La acción del reconocimiento técnico del objeto de debate es conocido como peritaje o peritación. Esto es una unión entre la psicología jurídica y la psicología forense. La psicología jurídica es el área desde la filosofía y la forense es ya la aplicable. ¿Okay? Forense deriva del latín forensis, referido al fórum de las ciudades romanas, esa plaza donde se trataban los negocios públicos y donde el pretor celebraba los juicios. Por lo tanto, la palabra está referida a foro, o lugar donde se administra la justicia, sitio en la que los tribunales oyen y determinan las causas. Es decir, la psicología forense es la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia y coopera en todo momento con la administración de justicia actuando en el foro tribunal y mejorando el ejercicio del derecho. El principal requerimiento que se realiza el psicólogo forense, como ya lo mencioné, es la elaboración de peritajes en diferentes ámbitos psicológicos, ya sea el penal, civil, familiar, laboral. El perito es aquel profesional que emite un juicio o valoración sobre un hecho, persona, cosa, situación, de acuerdo con un atento examen de los extremos sometidos a su consideración, para efectuar sucesivamente las deducciones que le aconseja su ciencia y finalmente exteriorizarlos de una forma de conclusiones y respuestas a los puntos litigiosos por los que fue consultado. El proceso del peritaje tiene tres fases, ¿no? Primero es la petición, que es cuando la autoridad competente hace una petición para que tome el cargo o una parte de la, ¿cómo se dice?, de un demandante o alguna institución. Al aceptar el cargo, el profesional, el perito, en este caso de psicología, pues lo acepta o lo niega, siempre y cuando comentando los porqués, y al aceptar el cargo hace un juramento de que está capacitado para tomar el cargo y hace un juramento a su código de ética. Después de eso, se realizan las entrevistas, la metodología que lo vamos a ver más adelante, y en la tercera fase son las citaciones, es decir, si tiene que ir a hacer alguna ratificación, obviamente la entrega del informe y la presencia a los juicios. Bueno, cuando hablamos de peritaje en violencia de género, hablamos de que la violencia contra la mujer produce consecuencias negativas a nivel físico y emocional, afectando sus capacidades de la vida. El trastorno por estrés postraumático es el principal daño derivado de este tipo de victimización y es considerado como el trastorno primario en las víctimas frente a otros secundarios. El manual DSM-5 define el trastorno por estrés postraumático de acuerdo a ciertos criterios que vamos a dar más adelante. Esta sintomatología del trastorno por estrés postraumático se asocia a eventos estresantes y traumáticos, como es en el caso de la violencia familiar. La mayoría de las mujeres que viven situaciones de violencia, y no solamente violencia en el ámbito familiar, sino también en el ámbito comunitario, institucional, laboral, tienen síntomas del trastorno de estrés postraumático. Ahorita más adelante, cuando hablemos del daño psicológico, vamos a hablar de
de toda la sintomatología y los criterios para diagnosticar un trastorno por estrés postrauma, y también no solamente del trastorno por estrés postraumático, sino de otros que derivan de la violencia de género. Sí, lo vamos a ver más adelante, pero creo que es bien importante aquí mencionar que el trastorno por estrés postraumático es el más común en las mujeres víctimas de violencia de género. Y no solamente, y ese trastorno por estrés postraumático va a derivar en muchas otras afectaciones de la vida. Por ejemplo, en este artículo donde saqué esta información, la autora comenta que también hay afectaciones en la vida sexual y reproductiva de las mujeres, embarazos no deseados, problemas de salud, problemas cardíacos, problemas estomacales, trastorno depresivo, trastornos en la vida sexual. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es bien importante que identifiquemos la violencia de género como un evento traumático. Quiere decir que no debió de ser, que agarra al individuo de sorpresa y que después de ser expuesta a uno o varios eventos que le pasan a ella o a otros, se produce esta sintomatología, ¿no? Entonces hay que tenerla como bien presente desde el inicio y luego más adelante la vamos como a desglosar. ¿Qué pasa? En los delitos cometidos en el ámbito privado, como la violencia familiar, que se le llama ámbito privado, como son las agresiones sexuales o psicológicas, la prueba pericial es bien, bien importante. ¿Por qué? Porque como se dan en este ámbito que se le llama privado, hay escasez de medios de prueba que acompañan estos procesos penales. Y la principal prueba de cargo generalmente suele ser el testimonio de la denunciante y el daño psicológico que tenga. Por eso es muy, muy importante que se tenga perspectiva de género en este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque hay veces que es la única prueba que hay y que no es, a veces no hay lesiones, no es algo tangible. Muchas veces son mujeres que están aisladas en sus casas y no hay testigos o no hay, por ejemplo, algún reporte médico de alguna lesión anterior, porque suele ser un delito denunciado solamente por las personas que lo padecen, que todavía hay esta idea de que lo que pasa en casa se queda en casa y no, a veces no hay redes de apoyo alrededor de la mujer. Entonces, se queda solamente con su propio testimonio y con el daño que tiene para demostrar que tiene daño psicológico. Aquí es bien importante que en los peritajes, sí, aunque hay un dictamen médico, cuando se hace el examen mental y se valora a la persona cómo viene su estado físico, también en el dictamen psicológico, cuando se describe a la persona, pues se habla de algunos daños físicos que puedan tener. No es un dictamen, pero sí se describen. La sintomatología del daño psicológico y la credibilidad del testimonio, que esto es como muy, muy crucial. Esto, como ya lo comenté, pues que sea en el ámbito privado y que todavía no se tenga esa conciencia que lo personal es político y que la violencia de género nos atañe a todos, pues limita la presencia de testigos presenciales y otras pruebas. La que sigue, por favor. ¿Por qué la violencia contra la mujer es privada o pública? La Organización Mundial de la Salud en el 2017 publicó cifras sobre la situación de la violencia de género contra la mujer desde el contexto de la salud pública y dijo que 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia, que el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja masculina y que el principal factor era el simple hecho de ser mujer. Esto va también alineado a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que fue en la Convención de Belén do Pará, y que, bueno, viene desde la CEDAW, desde la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer en todas sus formas, que desde 1979 ha estado visibilizando, mencionando que las mujeres sufrimos histórica y culturalmente una discriminación por género.
Bueno, así como les comenté al inicio, ¿cuándo aterriza más en México todos estos instrumentos internacionales? Pues en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue en el 2007. La siguiente, por favor. La Ley de Acceso a las Mujeres tiene como objetivo coordinar a los 3 niveles de gobierno para garantizar los principios de igualdad y no discriminación para las mujeres. Y se creó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con otros programas también de prevención y atención como el PAIMEF. Se estableció el mecanismo de alerta de género que en Nuevo León en el 2016 pues ya por fin se pudo poner, que bueno, eso se quedaría como para otra charla. En el artículo 47 de esta ley señala las obligaciones de la Procuraduría General de la República en la formación y especialización en materia de derechos humanos de las mujeres. Por lo tanto, o sea, gracias a todo esto que ya mencioné, se hizo el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio en el año 2015. La que sigue, por favor. Bueno, ¿y cuáles serán, después de mencionar este marco normativo, cuáles serán las obligaciones del Estado en materia de justicia para las mujeres que son y han sido víctimas de violencia? Pues bueno, ofrecer el acceso a un juicio justo, a mecanismos judiciales y administrativos para el resarcimiento, reparación del daño y otros medios de compensación, así como contar con el personal capacitado. Es decir, el Estado tiene esa obligación de sensibilizar con perspectiva de género y derechos humanos a todo el personal que trabaja en instituciones de atención a las mujeres, ¿no? Este es el fundamento convencional que exige que el personal pericial, o sea, de los peritos mexicanos y mexicanas, también se encuentren capacitados y actúen no solo bajo líneas objetivas, sino también con perspectiva de género. Aquí es importante mencionar que yo hice prácticas en el departamento que les comenté antes de elaborar ahí, en el 2005, antes de que se promulgara la ley de acceso. Y recuerdo que como practicante archivábamos, ¿no?, los dictámenes y era una pequeña hoja, era una sola hoja donde había una pequeña descripción de los hechos, del examen mental, de la sintomatología, pero no había un apartado especial para violencia de género, ¿no? Esto estamos hablando del 2005, ya para cuando yo trabajaba ahí, 2011 al 2016, empezaron a capacitarnos y incorporarse nuevos talleres, cursos y también hacer formatos específicos para los diferentes delitos. Es decir, ya para adolescentes, para delitos sexuales, para violencia de género y para niños, el cual pues se fue ampliando la información y las perspectivas desde donde partía el dictamen, ¿no? Entonces, eso es bien importante como de mencionar que para el 2005 todos los peritajes se hacían con el mismo, digamos, machote, en donde solamente se hablaba de alguno que otro síntoma y la descripción de los hechos era muy, pero muy, muy, muy corta, ¿no? Entonces, realmente no fue hace mucho tiempo, o sea, estamos hablando que el 2005 serían como unos 15 años, 16 años de esto, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el método que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que debemos de aplicar la perspectiva de género? Esto en el 2014. Bueno, dan como 6 puntos, no, 8, puntualizan 8 consignas, que es identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, que se cuestionen los hechos y se valoren las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género,
a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar las situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclararlas. Cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una solución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Aplicar los estándares de derechos humanos aplicables a todas las personas involucradas, especialmente niños y niñas y adolescentes. Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios y procurar un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Sí, son 6, seis consignas que tiene el método de la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aplicar la perspectiva de género en los peritajes. Hay un protocolo para juzgar con perspectiva de género que dice que es muy importante ubicar el contexto sociológico y cómo influye en la solicitud y valoración de las pruebas. Por eso quise justo como comenzar en ubicarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve la dimensión individual, pero no vemos la dimensión sociológica y antropológica. De hecho, justo falta muchísimo peritaje antropológico. Creo que en este documento habla que solamente 2 estados están implementando peritajes antropológicos donde amplía, ¿no? Como a la dimensión social las problemáticas. En este protocolo se habla que la reparación del daño debe ser con impacto diferenciado en la persona involucrada, es decir, va a haber una reparación del daño según las necesidades y el contexto de la persona, en este caso la víctima, ya sea que sea una persona, una adulta mayor, una persona con discapacidad, adolescentes, niños de las comunidades indígenas, etcétera, de la diversidad sexual, y que no se deben de contaminar las pruebas con estereotipos, que es decir, no se le deben de poner etiquetas que reproduzcan roles de género, que estos a su vez pues generan desigualdad y violencia, es decir, que ciertas características o antecedentes de la víctima se utilicen con fines de estigmatizarla o de culpabilizarla por el delito que vivió. También habla de la exhaustividad con enfoque de género, es decir, que en cada pequeño, ¿cómo se dice? No en cada detalle debe de verse con este enfoque de género. O sea, para esto es que todo el personal debe de estar capacitado y trabajar en conjunto. Bueno, si todas estas condiciones que hablamos desde el marco jurídico, de lo que dicen los protocolos, de la PGR, de todo este deber ser, ¿no? O sea, de esa especialización de los profesionales, esta sensibilización con la problemática de las mujeres y alineado pues a todo el marco jurídico que acabamos de mencionar, pues se podría hacer un dictamen psicológico de violencia de género, como de alguna manera, digamos, como completo, ¿no? Para esto, un dictamen psicológico debe de tener ciertas características. En primer lugar, tiene que tener la aceptación del cargo, que es donde él o la perito, con su cédula profesional, acepta el cargo al que se le confiere y pues hace un juramento de estar capacitado con todo esto que mencionamos y hacer el buen uso, ¿no? de su ciencia. Se describe la metodología del dictamen pericial. Para valorar daño psicológico, la metodología utilizada es la entrevista clínica semiestructurada. ¿Por qué semiestructurada? Porque sí hay unas preguntas de base. Sin embargo, cada situación va a ser diferente y se van a ir generando otra serie de preguntas a partir de la información
pues que la entrevistada va sugiriendo, va expresando. Aquí es bien importante que se haga un buen ejercicio de rapport entre él o las peritos cuando es colegiado, para que la persona, la mujer que está siendo valorada en este caso, pues siente esa confianza para poder hablar sobre lo que está pasando. Estamos hablando que son mujeres que están viviendo estrés postraumático, la mayoría. Muchas veces hay mujeres que cuando llegan ya al sistema de justicia traen mucha afectación psicológica. Y hablar de los hechos denunciados y de todos los antecedentes de la violencia es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque ahorita que veamos más adelante el estrés postrauma, pues hay una evitación de hablar de lo que pasó. Hay a veces síntomas disociativos donde hay un mecanismo de defensa para olvidar lo que está pasando, lo que se está sintiendo. Entonces, al hacer la entrevista, él y la perito deben de generar mucho rapport, mucha confianza y empatía para que la mujer se sienta en confianza y que su testimonio no la revictimice, sino que también hay algo que se le llama como dictamen como justicia terapéutica, que es que también tenga un espacio seguro para hablar de lo que pasó, donde sea una entrevista, aunque es guiada, sea respetuosa con el proceso emocional que está viviendo, ¿no? También se utiliza la observación clínica, que es decir, ver todo el estado mental de la persona, cómo reacciona, los movimientos de sus ojos, de sus manos, su lenguaje, su pensamiento, el estado de ánimo en el que se encuentra. En algunos casos se utilizan test psicológicos para evaluar el grado de ansiedad o algunas escalas para evaluar, por ejemplo, estados depresivos, algunas pruebas proyectivas en algún tipo de casos. Eso lo va a determinar el perito según la cualidad de los hechos denunciados y los antecedentes. Y los test psicológicos son un soporte, ¿no? Principalmente es la entrevista clínica semiestructurada y la observación clínica los que arrojan toda esta información para poder determinar un daño psicológico. También el perito revisan el expediente, los testimonios, incluso pruebas como fotografías, videos, para complementar pues su pericia, ¿no? Sus conclusiones. En este dictamen se debe de especificar muy bien el objetivo del estudio de la valoración, que generalmente es saber si la persona está ubicada en tiempo, espacio, persona, situación, cuál es su estado afectivo, si ella tiene ya algún trastorno, un trastorno mental que afecte su capacidad de juicio y razonamiento, cuál es el estado emocional de la persona en el momento de la valoración y si este es derivado de los hechos denunciados. También en los objetivos, todo va a depender cuando se hace la aceptación de cargo, lo que pida la autoridad, ¿no? En el dictamen hay una exhaustiva información de los datos generales, es decir, estado civil, edad, lugar de nacimiento. Por ejemplo, si aquí es bien importante porque eso nos arroja, por ejemplo, si son personas migrantes, si hay antecedentes también de algún otro tipo de violencia. En los datos generales se hace un familiograma donde se puede ver el contexto familiar de la persona, cuál es su ubicación en la familia, si ha habido pérdidas, si ha habido muertes, si ha habido personas desaparecidas. Entonces te permite también ubicar la condición familiar en la que está viviendo. También se indagan los antecedentes personales, médicos, es decir, si la persona padece ya alguna enfermedad. Eso también, aunque pareciera un antecedente, pudiera ser un efecto de por ejemplo, si la persona ya fue diagnosticada con algún trastorno de ansiedad o depresivo y
ahí con estos datos vamos viendo, ¿no? Si estos antecedentes de violencia con la persona que está siendo inculpada, pues también le han generado no solamente el estado emocional por los hechos, sino un estado emocional anterior, ¿no? De estrés, etcétera, ¿no? Se indagan sobre antecedentes delictivos y esto es bien importante porque no lo podemos ver el antecedente delictivo, por ejemplo, en mujeres víctimas de violencia, como que fuera algo para estereotiparla. No. Muchas mujeres que han estado en el penal han sido obligadas por sus parejas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Aquí es bien importante tener esa perspectiva de género porque a veces dices, bueno, es que ella ya estuvo en el penal, pero empiezas a indagar por qué estuvo en el penal. Bueno, pues a lo mejor estaba siendo víctima de trata de mujeres, la obligaron a transportar a lo mejor alguna sustancia ilícita y hay evidencia científica desde la sociología, digo, porque hice una valoración a una institución de reinserción social para mujeres, donde un gran porcentaje de las mujeres que estuvieron en el penal o tienen antecedentes, el delito fue cometido por medio de la coerción, de la manipulación o de las amenazas, ¿no? Los antecedentes médicos, que pues ahí es muy amplio, también aquí caben los psiquiátricos y, bueno, médicos en general, los patológicos, si ya tiene algún tipo de enfermedad, por ejemplo, grave, que la situación de violencia la pueda como exacerbar, y antecedentes sobre el caso y la persona agresora. Es decir, cuando estamos hablando de violencia en la pareja, hay preguntas exhaustivas sobre las antecedentes de agresiones, por ejemplo, en el caso del esposo, ¿no? O del concubino. ¿Cuándo comenzó la relación? ¿Cuándo fue la primera vez que sufrió alguna agresión, ya sea psicológica o física, si ha habido agresión sexual, si hay violencia patrimonial, económica, emocional? Y esto es bien importante porque muchas veces las mujeres que viven violencia minimizan las situaciones que están viviendo. Entonces, por medio de estas preguntas como ya estructuradas, y de una manera como muy, muy sutil, se va indagando poco a poco sobre estos antecedentes para que den cuenta de la gravedad de la violencia que ha estado viviendo, ¿no? Esto también se enlaza con los factores de riesgo y vulnerabilidad, que, bueno, todos estos antecedentes nos van a hablar si la persona, con todo esto que ya nos dio, tienen algunas otras dimensiones en las que pueda ser considerada como vulnerable, es decir, si ya tiene un trastorno o es una persona con discapacidad. Me tocó en algún momento mujeres que ya estaban, por ejemplo, derivado de las lesiones, pues ya habían tenido daños físicos, que estaban en silla de ruedas, o habían perdido un ojo o dientes, o que habían perdido a una hija, también por la violencia. Entonces, todos estos factores de riesgo y vulnerabilidad deben de ser nombrados y descritos de una manera como exhaustiva. Ya después de todo esto, pues llega el relato de los hechos denunciados, que aunque es digamos, los hechos, pues es donde se va a tipificar el delito. El relato de los hechos es muy importante porque es el que se va a tomar en cuenta en el juicio, ¿no? Entonces, el relato de los hechos se describe en primera persona y entrecomillado para evitar como esta cuestión de la interpretación. De hecho, él y el perito tienen que estar escribiendo en tiempo real el relato de los hechos. Y este relato de los hechos piden en la aceptación de cargo que el perito establezca si hay confiabilidad del dicho. Es decir, que es todo esto que relata el testimonio de la mujer, es fiable o no.
Aquí hay un punto muy importante porque no hay ninguna prueba aquí en México que establezca la veracidad del dicho. O sea, no hay algún método científico que te pueda decir si alguien está diciendo la mentira o verdad, ni el polígrafo. Entonces, y no puedes decir que el dicho no es confiable. Lo que sí puede decir el perito es si hay algunas ciertas contradicciones, si hay algunas ciertas, sí, como fallas en el discurso que no se puede establecer la confiabilidad del dicho. Pero nunca se puede decir que el dicho no es confiable de una manera científica. Que se haga, pues sí, o sea, hay personas que sí lo hacen, pero no hay, desde la ciencia, así como dicho, creo que sí hay un instrumento, el SAP, en Europa, pero así, pero enfocado sobre todo a este contexto mexicano, no lo hay. Aquí es bien importante que si tenemos perspectiva de género, a las víctimas se debe de confiar en su testimonio. ¿Por qué? Porque las secuelas psicológicas de la violencia de género, como el trastorno por estrés postraumático, tiene una gran afectación emocional que se sabe que la persona puede tener olvidos, puede estar aturdida, puede estar, como dicen, en un embotamiento afectivo. Entonces, como fue un evento traumático, hay veces que puede haber algunas contradicciones. Y es bien importante aquí la capacitación y sensibilidad de los y las peritos para tratar este tipo de casos, ¿no? No desestimar nunca el dicho de la víctima de violencia de género, ¿no? Y que, bueno, el dictamen psicológico es una cosa y luego se va a ir complementando con los demás peritajes y con la carpeta de investigación y demás, ¿no? El examen mental, que es toda esa evaluación que hacemos los psicólogos desde la observación para determinar el estado mental de la persona, es decir, los datos de filiación, cómo es, cuántos tatuajes tenía, si era alto, delgado, y eso sirve mucho porque en los juicios, en las preguntas de los juicios, pues te preguntan, ¿no? ¿Cómo estaba la persona en el momento de la entrevista, ¿no? También como para, en el momento de la ratificación o ya en un testimonio, pues podemos hablar de cómo lo vimos en este momento, ¿no? ¿Cuál era su estado de conciencia? Si estaba orientada, si tenía problemas en memoria, por ejemplo, cuál era su estado afectivo, si ansioso, si depresivo, si tenía acceso al llanto, si se desmayó, si su lenguaje era, ¿cómo se dice?, verborreico, o era muy lento, o muy bajito, por ejemplo, en un estado depresivo, cuál era el curso de su pensamiento y qué alteraciones, si tenía alteraciones en sensopercepción. Es decir, si la persona en ese momento tenía algún tipo de alteraciones visuales, auditivas. En algún momento una mujer víctima de violencia, sí, ella, recuerdo que ya tenía un trastorno psicótico, se le determinó un trastorno psicótico ya con alteraciones visuales y auditivas. En el momento de la entrevista, por ejemplo, ella decía que estaba su mamá al lado de nosotros, que su mamá había muerto. Y su mamá le decía que ella saliera de esa situación en la que estaba, ¿no? A esta mujer recuerdo muy bien que los hechos denunciados fue que hacía muchísimo frío, era diciembre, y su pareja la sacaba al patio y le daba cubetazos de agua fría desnuda, ¿no? Mientras sus hijos la veían. Ella pues la dejaba toda la noche mojada en el patio y cada rato salía, ¿no? A aventarle agua fría. Y bueno, ya tenía más de 15, 20 años sufriendo violencia extrema, violencia física, sexual, económica, patrimonial, de todo. Y ya había desarrollado un trastorno psicótico donde ya había alteraciones visuales, auditivas, y creo que en ese caso también olfativas, donde ella olía ciertas flores, ¿no? Que le recordaban a su mamá. Entonces, ese grado de alteraciones, pues llegó a vivir, ¿no? Por las circunstancias tan difíciles que vivía, ¿no? Y bueno,
Con todo como este cuerpo del dictamen, se llegan a conclusiones que están, pues obviamente, contestando, ¿no?, el objetivo del estudio, la valoración, y el o la perito ahí determina si la persona evaluada sufre daño psicológico por los antecedentes y hechos denunciados. Aquí es bien importante que los hechos obviamente son sumamente importantes, pero cuando hablamos de violencia por ejemplo, de género con la pareja, pues muchas veces estamos hablando desde años, 10, 15, 20 años, 12 años, de vivir situaciones cotidianas de violencia emocional, etcétera, ¿no? Entonces, los hechos, cuando se determina de esa manera, se dice, bueno, la persona sufre daño psicológico o presenta un daño psicológico con un estado emocional o con un trastorno emocional tal, derivado de los hechos denunciados y de los antecedentes pues de agresiones con la persona denunciada. ¿Por qué? Porque no es un hecho aislado. La violencia se va tejiendo en la cotidianidad, muchas veces no solamente en lo físico, sino en lo simbólico, en muchas cosas, ¿no? Entonces, este es como... bueno, y la bibliografía, perdón, antes de eso son las recomendaciones, claro. Ya al determinar el daño psicológico, pues se recomienda cómo podría ser la reparación del daño, es decir, cuál es el costo, cuántas sesiones y qué tipo de apoyo se necesitaría para rehacer el daño psicológico, ¿no? Y por último, la bibliografía, que aquí se incluye también la bibliografía de las pruebas. Las pruebas se anexan en el cuerpo del dictamen y se van dialogando con todos los antecedentes, el examen mental, los datos generales, y se arrojan los resultados también en las conclusiones, ¿no? Y por último, la bibliografía, que es muy importante porque estamos hablando que es la psicología, y desde la expertise, desde esta ciencia social, tenemos que justificar desde la evidencia científica, como ya lo hablé en filminas anteriores, creo que muy rápido porque estaba muy trabadilla mi pantalla, pero justo tenemos que estar en el estado del arte de la bibliografía, es decir, en la evidencia científica actual. Por eso él y la perito tienen que estar en constante capacitación y sobre todo en cuestiones de pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas psicológicas muchas veces están estandarizados en otros países. ¿Y qué pasa? Las aplicas en México y no va a tener los mismos resultados porque estamos en un contexto diferente. Por ejemplo, para poner un pequeño ejemplo, las pruebas de inteligencia que están estandarizadas en España, en México las personas salen con niveles muy bajos en ciertos lugares. Entonces, tenemos que elegir la prueba adecuada y que esté estandarizada al contexto social, económico, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en México y sobre todo en ciertas zonas hay muchísimo rezago escolar. Entonces, si ponemos pruebas estandarizadas en llamados países de primer mundo con un nivel escolar y de vida y de calidad de vida mucho más alto, pues claro que no van a ser validadas en este país, ¿no? Y eso sí es bien importante porque estamos hablando de que hay un proceso jurídico atravesado, ¿no? O sea, no podemos tomar una prueba a la ligera, ¿no? Porque podría ser incluso ahí donde se podría determinar la imputabilidad o etcétera, ¿no? En la que sigue. ¿Qué es el daño psicológico? Bueno, eso creo que ya lo comenté. El daño psicológico, por ejemplo, en el estrés post-trauma puede durar un mes o más y va a tener graves consecuencias a la salud. Es decir, la persona lo va a acuerpar, a vivir en toda su cotidianidad, en su hábitat, y eso le va a generar muchísimas situaciones en su trabajo, no solamente en el ámbito familiar, en el trabajo, con los hijos, en la comunidad, ¿no?
el daño se ve, aunque no lo crean. A mí me acuerdo cuando ya tenía unos años trabajando en esto, había veces que llegaba una mujer y simplemente por verle la cara, o sea, era una expresión de desolación, de tristeza, de desesperanza. Llegaban y a veces o sea, era, ay, o sea, ya sabías que ibas a evaluar situaciones sumamente difíciles que ha vivido la persona, ¿no? De hecho, el daño físico del estrés postrauma reiterado es muy notable, ¿no? La persona empieza ya a tener problemas ya a nivel, pues, biológico, ¿no? Y bueno, eso también. Ok, el que sigue. Y bueno, también en la calle, ¿no? Hay una hipervigilancia, están volteando a todas partes y eso genera, pues, muchísimos más violencias que se van empalmando. Bueno, en los lineamientos para la reparación de este daño debe ser integral, ¿no? Según también la Comisión General de Víctimas, pues habla que el daño no se puede reparar igual para todos, ¿no? Se debe de tener, como ya lo mencioné al inicio, pues esta visión de género, cómo debería ser la reparación del daño en adolescentes e infancias, en la diversidad sexual, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas. A mí cuando yo estuve de perito, estudié náhuatl, porque justo yo había trabajado en el Instituto de la Mujer en un programa del desarrollo de pueblos indígenas, con comunidad náhuatl, Tenec, Mazahua, Otomí, en el área metropolitana de Monterrey. Y yo decía, bueno, es que no hay traductores casi. O sea, hay muy pocos traductores. Yo me di la tarea de estudiar náhuatl porque quería, pues, poder porque me tocó un caso, ¿no? De una mujer que no sabía español, una adulta mayor que era indígena. Bueno, aquí están dos de estas características de vulnerabilidad de etnia y por grupo etario. Entonces, y de lengua, ¿no? Porque no había nadie que hablara náhuatl. Su hija tenía que estar traduciendo y me metí a clases de náhuatl. Claro que es dificilísimo, aunque tomé 2 cursos, es como un idioma muy, muy complejo. Y después, cuando trabajé en la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, dando seguimiento a los programas de género, en el programa de justicia para pueblos originarios, pues se hablaba mucho de eso, ¿no? De la necesidad de los traductores. Y más que Monterrey, el área metropolitana, pues es el primer estado de migración de personas de San Luis Potosí, de indígenas. Hay en la última cifra creo que eran 400,000 indígenas en Nuevo León, cuando en el 2000, creo que en el 99 se contaron 80,000, llegaron a 400,000 en el 2016, según también estudios del CIESAS. Entonces, la comunidad indígena está en el área metropolitana de Monterrey. Yo, bueno, aquí Tamaulipas, que estamos justo en la zona de la Huasteca, donde cerca están las comunidades Tenec, Náhuatl. Pues bueno, creo que también es bien importante que se tenga un enfoque intercultural de las comunidades indígenas, me imagino también de las comunidades religiosas, por ejemplo aquí, que a 50 kilómetros está la comunidad menonita, donde muchas de las mujeres no hablan español, hablan inglés o incluso hablan el alemán antiguo, ¿no? Entonces, la Procuración de Justicia pues debe tener este enfoque también intercultural y religioso para que las personas pues puedan, ¿no? Tener una atención mejor, ¿no? Las personas migrantes, que estamos pues también en una crisis humanitaria de desplazamiento, de personas de Haití, de Centroamérica, incluso de África, que hay en Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Matamoros, en el CIESAS fuimos albergues y hay familias enteras de África que están tratando de llegar a Estados Unidos por esta frontera. Entonces, también hay que ver qué está pasando con las mujeres migrantes, que ahí hay una doble vulnerabilidad, ¿no? Que en el trayecto, de hecho hay varias tesis del CIESAS que hablan del trayecto de las mujeres migrantes, sufren muchísima violencia comunitaria, institucional,
sexual y pues terminan en un grado de vulnerabilidad y de riesgo muy, muy grave. También las personas adultas mayores tienen necesidades específicas y de cuidados que se deben de atender, ¿no? Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Hola, muy buenas tardes. Gracias. Yo tengo una pregunta. Hace ratito comentaba sobre los estándares de las pruebas que se aplican respecto a los estudios psicológicos en México, que son diferentes en cada país. ¿Cómo podríamos encontrarlo nosotros? Por ejemplo, yo soy abogada. ¿Cómo podría encontrarlo? ¿Cuáles son esos estándares que se deben ocupar en México para que en su momento, al momento que yo realice al momento que yo esté a lo mejor en un juicio o quiera revisar sobre ese estudio, yo pueda, a lo mejor yo no lo puedo analizar, pero si yo hablo con algún psicólogo y si sabes que los estándares del estudio son estos y tienen que basarse en esto, para yo en su momento decir, sabes que a lo mejor la prueba no se realizó de forma correcta o faltó esto, claro, siempre la perspectiva de que sea de beneficio, ¿no? Para la persona que se le hizo el estudio. No sé si me di a entender con la pregunta, pero espero su respuesta. Gracias. Mira, aquí sí es algo complicado porque no hay como un registro, o sea, como alguna página donde tú puedas bueno, que yo conozca, no hay alguna página donde te arroje esos datos de manera organizada, pero sí cuando hay una prueba psicológica que fue aplicada, puedes como rastrearla desde los portales académicos. Y desde los portales académicos, en la ficha como descriptiva de la prueba, viene ahí toda esa información. Entonces, no es, si no hay una base de datos, como se dice, generalizada por país, o sea, donde pudieras tú ir descartando, no tienes que ir a revisar la prueba o en artículos científicos sobre la prueba, donde te va a arrojar toda esa información, y cuando la compras, que ahí viene toda, ¿cómo se dice? Pues todo el manual, toda ¿cómo se dice? El marco conceptual, etcétera, y viene ahí como la validez, la fiabilidad, dónde está estandarizada. Por ejemplo, yo me refería al CETONI. El CETONI es una prueba con varias imágenes que habla de la inteligencia. Entonces vas diciendo algunas sentencias. Y yo veía, bueno, era una prueba española, que en el lugar donde la estábamos aplicando, pues era muy recurrente que las personas salieran con inteligencia muy baja. ¿Por qué? Porque pues al ver la prueba, pues era una prueba española, ¿no? Entonces, estábamos justo en el municipio de Escobedo, en la periferia, donde en el Centro de Justicia Familiar, donde había un contexto, por eso es bien importante contextualizar, de pobreza y de rezago educativo muy fuerte. De hecho, justo es donde se han encontrado, tanto ahí como en Juárez, en esas periferias del área metropolitana, hay índices de pobreza muy altos y de deserción escolar, de embarazo adolescente y de violencia física muy intensa. Entonces esa prueba pues ya no yo ya no la aplicaba, ¿no? En cierta población porque pues iba a afectar a la persona, ¿no? Porque iba a salir con una inteligencia menor a la normal, pero era más bien que la prueba estaba en estándares europeos. Entonces creo que también depende ahí el perito y que esas pruebas por eso deben de ser muy escogidas con mucha meticulosidad, y que son un respaldo. Al final, lo que importa el peritaje es la entrevista clínica semiestructurada, el estado emocional de la persona, o sea, el examen mental y sobre todo las conclusiones. Si se le determina un trastorno derivado de la violencia y los hechos denunciados. Y las pruebas pues son complementarias, ¿no? Para ciertas preguntas, por ejemplo, en el caso del estado mental, si hay algún retraso, que
que lo ponga en un grado de vulnerabilidad más, ¿no? Pero para eso hay otras pruebas, el Mini-Mental, que ese sí es como universal, que son ciertas preguntas de ubicación, etcétera, que te pueden arrojar ¿cómo se dice? Algún dato sobre inteligencia, digamos, y otros. Pero sí, no sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, claro que sí. Bueno, lo que me comentara que se tiene que revisar en artículos científicos, pues también cotejarlo, ¿no? Con algún otro profesional de la salud para evaluar el dictamen que hace así que sea la fiscalía o con el que a lo mejor tiene como antecedente si la persona va a terapia o va a psicólogo, pues que coincidan, ¿no? Esos dos. O la defensoría de oficio, por ejemplo, que a veces no se utilizan en una y en otra parte sí, entonces sí. Por eso el uso de pruebas debe ser como muy justificado, pues. Okay, bueno, aquí sí, una pequeña interrupción con la pregunta. Dentro del chat de la clínica de este curso, se ha puesto a disposición de ustedes por parte de los integrantes de la clínica, los alumnos que hacen servicio social y que están colaborando en este proyecto. Hay un link que maneja materiales sobre la prueba científica. Es parte de la bibliografía que se ha manejado en cursos sobre prueba científica. Para aquellas personas que lo quieran consultar, ahí va a estar disponible, al igual que otros materiales que durante la semana se van a estar compartiendo. Bueno, maestra, no le quito más el tiempo para continuar con la exposición. Gracias, ya estamos en la recta final. Ya más fluido todo. Gracias. Entonces, estamos en la reparación integral del daño. Aquí, pues, hay que preguntarnos, ¿no? Si las instituciones están brindando atención para la reparación del daño y si esto tiene perspectiva de género. Es bien, bien importante porque muchas veces nos encontramos con casos de violencia sexual y donde no hay instituciones que tengan grupos de apoyo, de soporte para mujeres que vivieron este tipo de delito. Me encontré también que en algunas instituciones dirigidas sobre todo a varones de reinserción social, también se estaban atendiendo mujeres. El hombre estaba por delito de violencia familiar y sus abordajes eran grupales familiares. Y la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la ley general de víctimas dice no se puede atender ni dar tratamiento psicológico en la misma institución a la víctima y al victimario. O sea, no tanto, ya en instituciones para tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque tiene que ser con un enfoque específico. Por ejemplo, en hombres debe tener un enfoque para varones que han ejercido violencia de género y debe de ser separado al de las mujeres. O sea, y entonces muchas de estas, ¿cómo se dice? Instituciones no ofrecen estas opciones, ¿no? De la reparación integral. No se diga, por ejemplo, en comunidades indígenas, ¿no? Que tengan también ese enfoque intercultural. O incluso encontramos instituciones que no tenían ni siquiera rampa para los adultos mayores. O baños con accesibilidad para ellos. O para las personas que viven en zonas rurales, solamente para personas que viven en zonas conurbadas, ¿no? Entonces, vamos viendo que pues la justicia no tiene este principio de igualdad y no discriminación, sino todos estos factores de raza, de etnia, de género, de clase, van cortando, ¿no? La limitación, o sea, van limitando más bien a tener un acceso a la justicia, ¿no? Ok, la que sigue, por favor. Bueno, ya hablamos del estrés postraumático, creo que ya abordamos un poquito. La que sigue, por favor. Es que quería yo hablar pues como
del trastorno en sí, que viene en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El primer párrafo es muy, muy fuerte porque dice, es la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea la experiencia directa o la presencia de esta en otros, o que haya sucedido a familiares o amigos cercanos. Yo llegué a dictaminar estrés postraumático a, por ejemplo, familiares de personas que se suicidaron cuando estaba pues la guerra contra el narco, personas que fueron obligadas, me acuerdo mucho, a estar en una casa de secuestro, era un joven indígena que iba para cruzar a Estados Unidos en Laredo, el grupo organizado lo agarró, lo obligaron a estar vigilando una casa de secuestro, todo lo que vio ahí no le pasó a él, pero él estuvo en un grado de vulnerabilidad y observó y tuvo que ser partícipe, ¿no? Porque él no iba a poder decirles a las personas que por medio de armas lo subieron a una camioneta, decirles, no quiero participar con ustedes. Y su condición de indígena aún lo hacía como más vulnerable, ¿no? Entonces, no quiere decir que el evento simplemente te haya tocado a ti, sino ver, por ejemplo, tortura, o ahora los familiares de las desaparecidas y los desaparecidos presentan en su mayoría trastorno por estrés postraumático, los hijos de las mujeres que viven violencia. Y bueno, a veces pensamos que tiene que ser solamente la violencia directa para poder sentirlo, y no es así. O sea, por ejemplo, yo en estos días, pues, he tenido pesadillas, ¿no? Con todas estas cifras y con lo que sea, y eso es un síntoma, uno de los síntomas del estrés postrauma. Aunque no lo estoy viviendo yo, pero lo estoy viendo en las noticias, estoy leyendo, etcétera, ¿no? La presencia de al menos de uno de los síntomas, para que se diagnostique, tiene que tener la presencia de al menos uno de los síntomas de intrusión siguientes, asociados a los sucesos traumáticos, que comienzan después del suceso como recuerdos recurrentes, que quiere decir que estés acordándote del suceso involuntariamente, ya sea involuntariamente o también voluntariamente, que lo estés como recordando aquella vez que me pegó, yo iba en la cocina y solamente fui por un vaso de agua, la vez que le hizo comer basura a mis hijos porque no le gustó cómo cociné el huevo, la vez que me desnudó y me sacó a la calle. Sueños angustiosos relacionados con el suceso. Esto es bien importante porque muchas mujeres despiertan, refieren que se despiertan a gritos, y también yo, como ahora me dedico a la consulta privada, lo he identificado en mujeres que ya fueron sobrevivientes o son sobrevivientes de violencia de género, que ya tienen 5 o 10 años de no vivir con el agresor, y en momentos han soñado que están todavía en la relación y tienen un sueño. Imagínense lo traumático que es vivir una situación de violencia para que años después despiertes con la sensación, ¿no? Reacciones disociativas, es decir, parecer que estás desde fuera, donde hay una desrealización y despersonalización, donde piensas que tú no eres. En víctimas de violación, recuerdo una chica que ella no podía relatar los hechos porque en el momento que la jalan a una casa abandonada y empiezan a agredirla sexualmente, ella se disocia. Si no me acuerdo. O sea, mi mecanismo fue olvidarme por completamente, ¿no? Entonces era bien difícil porque no hay una descripción de los hechos, más que la jalaron mientras ella iba al metro. Y ya después, cuando despertó, ¿no? Entonces, o el pensar que eso no pasó, o sea, porque hay una necesidad de olvidar, decir, esto no me pasó a mí. Malestar psicológico, fisiológico, es decir, la boca seca, empiezan a tener problemas pues, como musculares, también temblores. Esto puede ser intenso, prolongado, y también a la exposición de factores internos o externos que recuerden el suceso, es decir, vómitos, que escuchan su voz, o llega un mensaje y ya están condicionadas y tienen una reacción fisiológica. Recuerdo mujeres que cuando ya llegaba la hora para que su pareja iba a llegar de su trabajo, 6 de la tarde, empezaban con una angustia porque ya era la hora que iba a llegar, ¿no? O sea, en el día estaban como más tranquilas, pero ya sonaba
ya se iba la luz del sol o algo y empezaban a generar mucha ansiedad porque ya sabían que iba a llegar, ¿no? Incluso cuando ya no estaban con él en la hora de la tarde, dice, es que las 6 de la tarde para mí son terribles porque es la hora donde él llegaba a pelear o a agredirme, ¿no? La evitación persistente de estímulos asociados al suceso, es decir, ya no quiero pasar por la colonia, veo un carro amarillo pollo como el que él tenía y corro, huir de los propios recuerdos del evento, también empiezan como comentan a perder ciertos detalles, ¿no? O sea, ay, no me acuerdo si era mi cumpleaños o no, es que ya no lo quiero recordar, o el día de mi boda no me acuerdo porque fue horrible, o las personas, objetos que puedan despertar recuerdos asociados a incluso a los hijos. O sea, es que cuando mi hijo hace esa cierta cara o está creciendo y se está pareciendo a él, me causa, ¿no? Y un malestar y un rechazo y me siento muy, muy culpable, ¿no? ¿Por qué? Porque esos estímulos recuerdan la violencia vivida, ¿no? Alteraciones negativas cognitivas del estado de ánimo. Ahí en el anterior, porfis. Asociadas al maltrato, es decir, es que yo tuve la culpa, no pude salir a tiempo, es que yo, etcétera, no, es la que sigue, porfis. La número, ay, no sé qué sea, es la penúltima, sí. Asociarse al maltrato que comienzan o empeoran después de como la incapacidad de recordar un aspecto importante, que ya lo mencioné. No, es que es la anterior, es que como que yo veo la última, no sé, ustedes, déjame ver si lo puedo abrir aquí. A ver, ¿es esa la diapositiva? A ver, sí, estamos en el estrés postraumático, ahí está. Que es la amnesia disociativa, las creencias negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, es decir, es que yo soy bien, no soy suficiente, soy una exagerada, o de los demás, la percepción distorsionada de la causa o consecuencias del suceso que hace que la persona que lo haya sufrido se culpe a uno mismo y a los demás. Esto pasa mucho también en la violencia sexual. ¿Por qué? Porque la víctima tiene un grado de culpa y de vergüenza, por ejemplo, aunque no, o sea, no debí de haber pasado por esa calle, es que porque salí, es que a lo mejor esa ropa, empieza a tener una imagen de desvaloración sobre su persona, además un estado emocionalmente negativo, en donde hay una disminución del interés de actividades que antes eran significativas para esa persona. Ya no quiero ir al cine, ya no quiero ver a mis amigas, me siento mal, me siento muy, por ejemplo, ya pueden llegar incluso a un estado depresivo. Eso es otro trastorno, pero puede derivar de no sé, se pueden entretejer. La disminución del interés, sentimientos de desapego hacia los demás, querer de estar aislada, sola. Y también esto está muy relacionado con los recuerdos recurrentes. Es que no, me disocio, recuerdo frecuentemente, no puedo estar bien con los demás, prefiero estar sola, ¿no? Y la incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. Pueden ser que ya estén en otra circunstancia y que en condiciones más favorables y no esa incapacidad de disfrutar de la vida, de sí, de sus hijos, de la situación que esté viviendo, de los estudios. Estas alteraciones también hay alteraciones importantes de alerta y reactividad, es decir, después del evento traumático, están volteando para todas partes, hipervigilantes, asociadas al suceso, y comienza o empeora después de esto. Y se pone en manifiesto por el comportamiento irritable. Muchas mujeres manifiestan irritabilidad, me molesto por todo, ya me peleé en el trabajo, en el tránsito, o incluso con los auxiliares del Ministerio Público, si no tienen una respuesta, están en el grado de afectación emocional que están irritables, ¿no? Porque quieren una respuesta, porque no están llevando un tratamiento psicológico adecuado muchas veces durante el proceso. Entonces hay un enojo, una irritabilidad y hay arrebatos de furia.
sin provocación previa, comportamiento imprudente o autodestructivo, por ejemplo, que se hagan lesiones, hipervigilancia, ya lo comenté, la respuesta de sobresalto exagerada, por ejemplo, a ciertos estímulos, y problemas de concentración o alteraciones del sueño. O sea, no, la alteración del sueño es que pues tengan insomnio o al contrario, que estén durmiendo muchísimo, y problemas en la vida instintiva, también la alimentación. Hay mujeres que bajan muchísimo de peso cuando viven estrés postraumático. Estoy abriendo, no, esto está bien lento. Ay, bueno, alguien tiene ahí el micrófono prendido. Y bueno, todo esto se evalúa justo en el cuerpo del dictamen, ¿no? En el examen mental, en los antecedentes, en los antecedentes médicos, más cuando ya llevan muchísimo tiempo viviendo esta situación de estrés, y sobre todo en la valoración del estado afectivo, ¿no? Que ahí se va a evidenciar más la alteración por los hechos denunciados. Entonces, va a ser muy diverso, y es bien importante la sensibilización al personal, porque muchas veces, ¿qué pasa? Vemos a las víctimas, como por ejemplo, con estados de irritabilidad o arrebatos, y si no tienes como esa visión de lo que está, de esa empatía de lo que está viviendo, pues puede ser que reacciones de otra manera, ¿no? Pues, o sea, yo lo viví, ¿no? Como veían algunas personas de que, miren, pues la señora también es bien intensa, ¿no? Es tóxica, como le dicen coloquialmente, o mira, ella también es grosera con los niños. ¿Qué pasa? Mujeres que viven muchísima violencia, la violencia se reproduce. Entonces, no pueden tener una crianza saludable si están recibiendo una violencia muy fuerte. Hay algunas mujeres que lo logran, sacan recursos de donde sea, pero otras que las arrebata, y el estado emocional depresivo llega a un punto de quiebre, ¿no? Acaba de pasar con la mujer de Oaxaca que acaba de envenenar a sus 4 hijos que está en el hospital ella. Y veía yo los mensajes de Facebook de que ojalá que se vaya al infierno, pero ¿qué pasa? Era una mujer que ya tenía un trastorno terrible por la violencia, que vivía en condiciones de pobreza. Entonces, es bien importante, pues, esto, ¿no? Saber que la violencia daña, mata, y no, o sea física, sea psicológica, sexual, cualquier violencia debe de ser intolerable, y que ya hay protocolos para la procuración de justicia con perspectiva de género. Pero para eso, pues debemos de cambiar nuestras prácticas y de visibilizarnos, de visibilizar esta situación que está pasando para poder atender de una manera, pues más humana, ¿no? Más humana a lo que estamos viviendo. Y bueno, por último, yo digo que es urgente el derecho a la justicia para las mujeres con esta perspectiva, que busca aportar estas herramientas para salvaguardar el respeto y la dignidad de cada persona que interviene en el proceso de la investigación del delito, incluido, me gustó mucho ahí que se ha incluido el propio personal pericial, ¿no? Porque yo viví en carne propia el burnout, pues me tocó, como les comenté, en la guerra contra el narco, en una situación bien, bien difícil. Los peritos trabajamos, bueno, ya no estoy ahí, pero 12 horas a veces seguidas en guardias. Una fila en tu horario de 8 horas, hacer 7, 5 dictámenes. Que a veces o sea, tienes el tiempo contado para hacer un dictamen largo como esto que les comento, en donde estás escuchando la narrativa en primera persona de violencia, donde aparte de eso tienes que hacer el reporte y ir a las diligencias, a las ratificaciones, a los juicios, y también tienes que tener tu soporte emocional, y que tu trabajo pues tiene una cualidad, una gran responsabilidad, y también afecta al personal que lo está haciendo. Yo, después de los 6 años, y aquí lo comento con toda confianza, yo salí por burnout, porque una vez después de ver un caso de pornografía infantil, de ver las evidencias en mi guardia y haber hecho los dictámenes, pruebas, pornografía infantil a una niña de 12 años por parte de un tío de una familia y un primo de otra familia, juntos lucraban con la chica.
con la niña, la menor. Al ver los videos, al hacer el peritaje, yo me levantaba en las noches gritando. O sea, hay esta violencia vicaria de estar escuchando estas narrativas y también toda la responsabilidad. Entonces, también para el personal, al perito, se debe de cuidar su trabajo, porque es un trabajo sumamente importante. Yo admiro a todas mis amigas, compañeras que están en la fiscalía, y más ahora con lo que se está viviendo, o sea, cómo su entrega, van a los juicios, cuando hay una condenatoria están muy contentas porque su trabajo, su pericia, pusieron todo para que en sus manos, para que su prueba pudiera llegar al juicio de una manera como muy completa y poderlo expresar en el juicio. Yo las admiro muchísimo, yo no pude, y también tenía como, con estas cuestiones también de la antropología, de la comunidad indígena, pues viré para otras partes, pero yo siempre como muy agradecida con el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales porque me formó a la psicóloga y antropóloga que soy ahora. Y bueno, por último, creo que la labor y el reto de las investigadoras, investigadores y el personal, ya sea también los policías, militares, ministeriales y periciales, es incorporar estas múltiples perspectivas para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia. Y pues bueno, después de todo esto, pues muchísimas gracias. No sé si quisieran comentar algo. Bueno, para empezar voy a dejar de compartir. Ahorita nos quedan alrededor de 10 minutos para preguntas a la ponente. No sé si alguno de los participantes quiera hacer algún planteamiento. Igual lo puede escribir en el chat los que tienen acceso al Teams y los otros pueden escribir también en el WhatsApp que tenemos del grupo. Antes de que empiecen las preguntas, si es que alguien tiene, quiero agradecer muy especialmente al Departamento de Psicología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el área de tutorías, quienes están presentes, varias de las encargadas y psicólogas. Esperamos que este tipo de charlas, conferencias, eventos que tenemos sea de utilidad para poder canalizar ciertas situaciones que a veces se presentan en el entorno universitario y conocer la perspectiva desde la maestra Eugenia, de ella cómo ha laborado, cómo lo ha vivido y los efectos que pueden tener. Sobre todo eso me llamó mucho la atención. La red de apoyo que los psicólogos en materia pericial requieren es algo que a lo mejor no es muy visibilizado por nosotros, al menos yo que soy jurista, podemos ver las pruebas periciales desde una perspectiva muy distinta a la cuestión de llevarla a la práctica, hacer los peritajes, ver las evidencias, hacer las entrevistas. Muchas veces, cuando uno como abogado que hace una entrevista a un cliente, a lo mejor hay elementos que a lo mejor desconocemos de cómo abordar o cómo hacer elementos de contención. Y ahí es importante señalizar que, por eso, parte de la intención de la Clínica de Derechos Humanos es vincular estas áreas tanto de psicología como de derecho para poder ofrecer un servicio integral, bueno, a los alumnos cuando egresen de estas licenciaturas particularmente, pues tenga ciertas herramientas que a lo mejor en el caso de derecho no conocemos estos mecanismos para poder tratar de una manera más empática a las víctimas. A ver, aquí tengo una pregunta a la mano levantada de la maestra Horta Caloca Libertad. Maestra, le pido de favor si puede abra su cámara y tiene el uso de la voz. Buenas tardes. Pues nada más para agradecer pues el trabajo que se está haciendo, el darnos esta perspectiva como, me lo imaginé yo, como en 3D. Ya no nada más la parte, o sea, la parte psicológica, sino pues hay un chorro de cosas que nosotros no tenemos noción como psicólogos y me encanta todo lo que nos están mostrando. Entonces, agradecer pues a la organización de estos talleres o bueno, de estos cursos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestra Libertad. Aquí en el chat del grupo, pues prácticamente no hace comentarios, que no tienen acceso al chat, pero que felicitan a la ponente. Interesante el tema del día de hoy de parte de Marichuy Segovia. Algunas personas preguntan, como el caso de María Samaniego, si se podrá tener acceso a la presentación. En cuestión de acceso a la presentación, eso ya se vería de manera muy particular a través de la clínica, y en el chat, si la ponente gusta compartir su material, se les comunicará posteriormente. ¿Hay alguien más del foro que tenga alguna pregunta para la ponente respecto a la temática abordada el día de hoy? Bueno, yo sí tengo una pregunta y siempre tengo muchas preguntas. En relación con el peritaje, usted que ya laboró y estuvo en esta área, ¿considera que las universidades preparan académica y emocionalmente a sus estudiantes para enfrentarse a este tipo de trabajos que nos comentó usted? ¿O considera que sería pertinente abordar o crear alguna materia que se especialice en este tipo del área de la psicología forense? Bueno, a mí lo que me tocó en el 2002-2008 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, no había ninguna materia de psicología jurídica. Al inicio de la presentación, desafortunadamente no pude explicar bien porque veía todo borroso. Pero bueno, sí había un diplomado en psicología jurídica, y que ya en el diplomado de psicología jurídica se hablaba del perito, o sea, de la psicología forense y el perito de una manera pues muy vaga, ¿no? Era un diplomado de creo que 20 horas, que era opcional, como opción a título. Yo lo tomé con ¿cómo se llamaba? Héctor, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre del perito, pero cuando ya entró a prácticas y al área de criminalística ya como perito oficial, es un shock. O sea, un shock de firmar un peritaje y saber el impacto que va a tener en la vida de la persona, o sea, en el proceso jurídico y en la vida de la persona. Y se hacen de manera colegiada, y de donde yo aprendí fue más de peritos que fueron mis mentores, que ya tenían más tiempo en el trabajo y me fueron enseñando. Pero cuando yo estudié la facultad no había materias de perspectiva de género. Estamos hablando salí en el 2008. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia fue en el 2007. Entonces, creo que fui muy afortunada porque me tocó vivir en el Instituto de la Mujer y empaparme de todos estos conceptos desde que egresé. Sin embargo, en la facultad se han implementado algunas materias, pero no desde un enfoque integral. Y no, bueno, desconozco en otras universidades si tienen esta capacitación, pero creo que los peritos que están en campo deberían de integrarse a impartir estas materias, porque es muy difícil, es muy distinto la teoría allá en lo aplicado, y por eso la psicología forense es aplicada, y te vas haciendo un perito conforme vas haciendo valoraciones, te vas haciendo un perito más experto de un caso a otro. Entonces, creo que sí deberían de implementarse, pero también desde la experiencia, o sea, desde la experiencia de quienes los están haciendo, no nada más desde el deber ser. Y por esto de lo emocional también, porque es un trabajo con mucha carga emocional y puede generarse una disonancia emocional al estar evaluando a personas que están sufriendo situaciones de violencia de muchos tipos, y tú no tener un soporte. En periciales sí tenían un departamento de psicología, pero creo que también falta el enfoque grupal, como de grupos de apoyo para personal que atiende víctimas de violencia y sobre todo autocuidado. Hay manuales en España de autocuidado que son autoaplicables para personal que está atendiendo casos de violencia. Y creo que ahí es donde faltaría las redes, el autocuidado y también compartirlo, ¿no? Desde la docencia. Creo que sí estaría bien interesante.
Muchas gracias, maestra. Tenemos una última participación por parte de la maestra Nelvira del Ángel. Ella es la coordinadora del área de tutorías y es docente de la carrera de psicología. Maestra, tiene el uso de la voz. Hola, buena tarde. No sé si me escucha. Sí. Sí se escucha, maestra. Bien, como comentaba la maestra Alma, bueno, mi profesión es también psicología, soy psicóloga y docente de la licenciatura en psicología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Escuchaba al inicio de la plática que la licenciada se había iniciado en esta parte de los peritajes y demás. Cuando inicia esta parte de la activación de la violencia, de la guerra contra el narcotráfico y todo, cómo se disparó en algunas zonas del país, ¿verdad? Específicamente, pues aquí también en la zona sur de Tamaulipas. Yo trabajé como perito, pues no sé, alrededor de unos 10 años más o menos, y precisamente fue en ese entonces, cuando surge esta parte de, bueno, esta experiencia no grata, ¿verdad? Que fue la activación de la violencia, cuando yo tomamos la decisión familiar de dejar de lado un poco esa parte activa dentro de los peritajes, porque pues tuve una experiencia bastante negativa en torno a esto, ¿verdad? O sea, no vale la pena recordarlo, ¿verdad? Pero sí fui víctima de esa parte de la violencia, ¿no? Por ser perito precisamente como del área de la psicología. Ahorita que hablan ustedes de la preparación de los alumnos en las universidades, particularmente en la Facultad de Derecho, bueno, en la carrera de Psicología, hemos implementado talleres, no tanto como un diplomado, pero sí talleres precisamente en lo que es la iniciación o sea, iniciar a los alumnos dentro de esta parte del conocimiento del peritaje, de los peritajes. Aunque los alumnos lleven materias de psicometría, integración, análisis y demás, es, como comentaba la ponente, otra cosa distinta, lo que es el desahogo, ¿verdad? de las periciales psicológicas, el integrar, el moverte en ese mundo, ¿verdad? Del delito y no delito de los víctimas y victimarios es totalmente diferente. Entonces, desde el campo, dentro de lo que es la docencia en psicología, mi participación, yo me retiré de los peritajes, ya tiene alrededor de unos 10 años, más o menos 8 o 10 años, pero sigo participando porque sigo trabajando detrás de los peritos, ¿no? O sea, capacitando, guiando a incluso exalumnos que se dedican ahora a esto, buscando ese tipo de orientación de cómo se llevan a cabo. Y al menos aquí en la zona, de lo que nos seguimos topando, porque aunque yo ya no esté ejerciendo como perito, pero sigo apoyando a los muchachos que están trabajando en esto, lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, o sea, hemos encontrado dictámenes periciales, ¿verdad? Donde el perito, entre comillas, lo pongo yo entre el perito del área de psicología, que a veces son peritajes que se hacen en instituciones, por ejemplo, el DIF, entre otros. El peritaje fue desahogado en una sesión solamente. O sea, en una sesión, el perito, entre comillas, pues observó, analizó, aplicó instrumentos, etcétera, y dictaminó, ¿verdad? Entonces, esto sí es importante recalcar, ¿verdad? De que una pericial psicológica, y sobre todo cuando se trata de víctimas de violencia, porque hacemos periciales en otros contextos también del área del derecho, ¿verdad? No se hace en una sesión, o sea, es prácticamente imposible desahogar una prueba pericial en una sola sesión. Entonces, estas partes, cuando hablan de capacitación, se hacen necesarias, a lo mejor no como parte, maestra Alma, de una asignatura, ¿sí? Yo estoy más de acuerdo, como comentaba la ponente, que tendrían que ser como parte de una especialización, de algún diplomado, algo así, de un poco más fuera de lo que es la carrera, ¿verdad? Para los alumnos. Por mi parte sería todo en cuanto a mi participación, y muchas felicidades a quien organiza este tipo de eventos y a los ponentes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Miren, ya por cuestiones de tiempo, que ya nos quedan alrededor de 2 minutos, le voy a pedir a la maestra Castañeda Hidalgo, igual que los comentarios o preguntas que tenga la ponente, los ponga directamente en el chat que tenemos, ya sea en el Teams
o en el WhatsApp. Y le voy a pedir de favor al doctor Leopoldo, de favor, que si puede hacer la foto del evento del día de hoy, y los demás asistentes, por favor, que abran sus cámaras y posteriormente damos lectura al diploma y reconocimiento.